Noche, la cocina de mi casa. Valentina me mira a los ojos con esa sonrisa que me había resultado tan cautivadora la primera vez que la vi, y me dice las palabras que cambiarían todo. El mejor regalo que podrías darnos es desaparecer de nuestras vidas. Mi nombre es Isabel. Tengo 55 años. Vivo en Madrid desde que nací, y durante 30 años construí una vida que creía tener sentido. Ahora, cuando pienso en esa noche antes de la boda de mi hijo, recuerdo cada detalle con una claridad incómoda. El olor a ajo y romero, el sonido del hielo en el vaso de Rodrigo, la forma exacta en que Valentina inclinó la cabeza, como si estuviera ofreciéndome un consejo desde una posición de compasión. Pero antes de llegar a esa cocina, necesitas entender cómo sucedió todo. Necesitas saber quién era Rodrigo antes de que Valentina llegara a nuestras vidas. Mi hijo fue siempre especial para mí, no porque fuera perfecto, sino porque fue mío en una forma que es difícil de explicar a quien no ha tenido hijos. Cuando nació, con ese pelo rubio y esos ojos enormes, sentí que algo había hecho clic en mi pecho, como si una parte de mí que no sabía que estaba rota se hubiera finalmente encajado. Su padre, Miguel, era un hombre bueno pero distante. No era que no amara a Rodrigo, simplemente no sabía cómo demostrar el amor de la forma que Rodrigo necesitaba. Así que yo me convertí en todo para él, su madre, su confidente, su ancla. Durante sus años de adolescencia, mientras otros padres se quejaban de que sus hijos se alejaban, Rodrigo y yo nos acercábamos más. Compartíamos películas, chismes sobre mis colegas en el hospital donde trabajaba como enfermera, planes para el futuro. Cuando cumplió 16 años, le ayudé a prepararse para el examen de conducir. Cuando cumplió 18, lo oré en privado durante una semana, aunque sonreía cada vez que lo veía. A los 22, cuando me confesó que le atraían los hombres, fue mi abrazo el primero, el más largo, el que importaba. Le dije que lo amaba, que siempre lo amaría, que su felicidad era lo único que me importaba en este mundo. Y lo creía de verdad. Rodrigo estudió administración de empresas. Era ambicioso, talentoso, tenía la clase de presencia que hacía que otros lo siguieran en una habitación. Cuando terminó la universidad, consiguió un trabajo en una firma de consultoría, y aunque no ganaba una fortuna, ganaba lo suficiente. Fue en esa época cuando conoció a Valentina. La primera vez que la vi fue en mi cocina un domingo por la mañana. Rodrigo la trajo sin avisar, lo cual era típico de él. Valentina entró como si ya poseyera el espacio, con un vestido blanco de lino que probablemente costaba más que mi salario mensual. Tenía ese tipo de belleza que hace que las mujeres mayores se sientan automáticamente invisibles. Cabello oscuro, liso, perfecto. Piel que no parecía haber conocido ni un solo grano de estrés. Ojos que parecían calcular el valor de cada objeto en la habitación. «Isabel, esta es Valentina», dijo Rodrigo, con esa entonación de la voz que solo usaba cuando estaba nervioso. «Encantada», dijo Valentina, extendiendo una mano que no tenía un solo anillo de diamantes, pero que irradiaba que pronto tendría muchos. Hice café. Preparé mis galletas de almendra, esas que Miguel solía adorar, esas que Rodrigo crecía comiendo. Valentina aceptó una taza de café, rechazó las galletas con un gesto delicado, y pasó la siguiente hora estudiándome de la forma en que yo estudiaba a nuevos pacientes en el hospital, buscando debilidades, mapeo de vulnerabilidades. Lo que no sabía entonces era que había entrado en una competencia sin saberlo. Los primeros meses, Valentina fue perfecta. Llegaba a las cenas con flores. Preguntaba por mi día con un interés que parecía genuino. Había incluso un momento en que me pidió que le enseñara a hacer paella, y recuerdo haber pensado,
mientras le mostraba cómo añadir el azafrán en el momento exacto correcto, que tal vez iba a ganarme una hija, que tal vez iba a ganarme una aliada. Fui increíblemente ingenua. Lentamente, tan lentamente que no pude notar exactamente cuándo sucedió, las cosas comenzaron a cambiar. Rodrigo comenzó a alejarse de nuestras llamadas telefónicas. Cuando yo llamaba, él no respondía. Cuando finalmente lo hacía, parecía estar siempre apurado. «Mamá, estoy en el medio de algo». O «Mamá, Valentina necesita ayuda con algo». Los domingos de comida familiar, que habían sido un ritual durante 30 años, comenzaron a cancelarse con pretextos que se volvieron progresivamente menos creíbles. «La familia de Valentina quiere que vengamos». Fue la excusa del primer domingo omitido. Luego fue, «Valentina no se siente bien». Luego fue simplemente, «Valentina dice que este fin de semana no». Y lo peor de todo, lo que más me dolía, era que Rodrigo permitía que esto sucediera. No veía a mi hijo luchando contra esto, solo veía aceptación, completa rendición, una versión de Rodrigo que no reconocía. Cuando Valentina sugirió que se fueran a vivir juntos, lo consideré una invasión. Cuando Rodrigo la anunció, lo viví como una traición. Pero ahí fue cuando sucedió algo que cambió el curso de todo. Un momento pequeño que probablemente no significó nada para ellos, pero que se convirtió en todo para mí. Valentina me llamó, un jueves por la mañana. «Isabel, tengo una pregunta», dijo. «Rodrigo dice que tienes una propiedad que no estás usando, un apartamento en el barrio de Salamanca». Dije que sí. Era una inversión que había hecho años atrás, después de que Miguel murió. Había pensado que tal vez la alquilaría algún día, o que la guardaría para Rodrigo. Había estado vacía durante 2 años, mientras yo decidía qué hacer con ella. ¿Sería posible que nosotros, es decir, que Rodrigo y yo, pudiéramos vivir allí? Gratis, obviamente, solo hasta que ahorriéramos para nuestra propia propiedad. Sería temporal. Había algo en la forma en que lo pidió, tan dulce, tan considerada, que me hizo pensar que tal vez había juzgado mal a Valentina. Tal vez tenía buenas intenciones, tal vez simplemente quería lo mejor para Rodrigo, como yo. «Por supuesto», dije, «es de Rodrigo, siempre lo fue». Eso fue hace 2 años. Para ser justo, durante los primeros meses, Valentina se esforzó. Visitaba cuando yo iba, traía vino, se sentaba en la sala y hablaba sobre sus planes para el futuro. Nunca fue grosera de manera obvia. Era más sutil que eso. Era la forma en que levantaba una ceja cuando contaba historias sobre mi infancia. Era la forma en que preguntaba, ¿eso era sano para un niño? Cuando describía cómo Rodrigo y yo solíamos pasar fines de semana enteros viendo películas juntos. Era la forma en que poco a poco comenzó a hacer sutiles críticas que sonaban como preocupación. «Sé que quieres mucho a Rodrigo», me dijo un día, «pero a veces pienso que la dependencia y el amor no son lo mismo. ¿No crees que sería bueno para él independizarse?» El problema era que técnicamente tenía razón. Y el problema aún mayor era que Rodrigo, cuando le conté lo que Valentina había dicho, parecía estar de acuerdo. «Mamá, creo que ella tiene un punto», dijo, y esas palabras fueron como recibir un puñetazo. Así que comencé a retroceder. Comencé a visitarlos menos. Comencé a no llamar a menos que tuviera una razón específica. Comencé a convencerme a mí misma de que esto era lo correcto, de que estaba permitiendo que mi hijo tuviera su vida. Lo que realmente estaba haciendo era permitir que Valentina ganara, permitir que ella reescribiera la narrativa de quién era yo para Rodrigo, de lo que nuestro amor significaba. Luego, hace poco más de 1 año,
Rodrigo me pidió que se casaran. Supe casi al mismo tiempo que Valentina porque me llamó personalmente. Fue considerado, lo aprecié. Le dije que era la noticia más feliz que había escuchado en años, y lo decía de verdad. «Espero que hayas notado que no fuimos rápidos con esto», dijo Valentina. «Quisimos asegurarme de que este era el hombre correcto, pero lo es. Rodrigo es especial, Isabel, y ahora es mío». Hubo algo en esa última frase, «ahora es mío», como si estuviera reclamando propiedad de mi hijo. Cuando le ofrecí pagar la boda, Valentina inicialmente rehusó. Era importante para ella, dijo, que ellos hicieran su propia boda. Pero Rodrigo intervino. Rodrigo, mi hijo, que una vez luchó en la secundaria porque alguien lo acosaba y tuvo que ser yo quien fuera a la escuela a resolver las cosas, pidió mi ayuda. «Mamá, ¿podrías encargarte de algunas cosas?». Esa fue toda la frase que necesitó. Así que me encargué de todo. Pasé 3 meses visitando salones, probando pasteles, mirando fotos de arreglos florales. Hablé con fotógrafos. Coordiné un menú con un catering que había trabajado conmigo durante 15 años. Reservé a un DJ que había animado 100 bodas en Madrid. Y pagué por todo. Pagué por todo de mi propio bolsillo. Aproximadamente 30.000 euros. Una cantidad que aprendería era más importante para Valentina de lo que nunca sería en términos de lo que significaba la gratitud. Una semana antes de la boda, Valentina sugirió una cena de ensayo. Era una costumbre que normalmente no era tan común en España, pero Valentina había visto todas las películas de bodas americanas y le encantaban las ideas americanas cuando favorecían su propia visión. Pasé esa semana cocinando el menú perfecto. Hice consomé casero. Preparé un salmón que había marinado durante 2 días. Hice una ensalada con ingredientes que tuve que conducir a 2 barrios diferentes para conseguir. Esa fue la noche antes de la boda. Esa fue la noche donde todo cambió. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Rodrigo estaba en la cocina conmigo, como siempre lo había hecho desde que era pequeño, hablando de nada importante. Le preocupaban algunos detalles de la ceremonia. Quería asegurarse de que su padrino no llegaba tarde. Bromeaba sobre cómo su tío probablemente se emborracharía antes del primer baile. Era Rodrigo, era mi hijo, era el hombre de quien estaba tan orgullosa. Cuando Valentina entró en la cocina alrededor de las 8:30, después de que la mayoría de los invitados ya estaban en la sala comiendo, ya había algo diferente en ella, una energía, una determinación, como si hubiera estado esperando el momento correcto para algo durante mucho tiempo, y finalmente había llegado. «Isabel, ¿tienes un minuto?». Rodrigo estaba allí mismo, sirviendo una copa de vino tinto en la esquina. No voy a olvidar eso. Está de pie justo ahí. Valentina me tomó de la mano, me llevó hacia la ventana y sonrió de esa forma que te muestra los dientes, pero no te deja ver los ojos. Era la sonrisa de alguien que está a punto de ganar algo. Honestamente, el mejor regalo que podrías darnos es desaparecer de nuestras vidas. Estás en todas partes. Eres demasiado. Necesitamos nuestra propia vida, Isabel. Una vida donde tú no eres una parte constante. Una vida donde no tengamos que preocuparnos de que juzgues cada decisión que tomamos. Recuerdo estar completamente sin movimiento. Recuerdo que la sangre en mis oídos sonaba como un río. Recuerdo mirar a Rodrigo, quien seguía de pie en la esquina, sosteniendo su copa, mirando el vino rojo como si fuera la cosa más interesante que jamás había visto. No dijo nada, ni siquiera se volvió hacia mí. Lo que sucedió en los siguientes 5 segundos fue crucial. Sonreí. Sonreí como si Valentina acabara de decirme que estaba embarazada,
como si acabara de darme la noticia más feliz del mundo. Sonreí como si mi hijo no acabara de permitir que su futura esposa destrozara algo en mí que no sabía que podía ser destrozado. Creo que lo entiendo, dije. Mi voz fue tranquila, firme, sorprendentemente suave. ¿De verdad?, preguntó Valentina, y pude ver la confusión rápida en sus ojos. Probablemente había esperado lágrimas. Probablemente había esperado una escena. De verdad, dije, quiero que sean felices. Eso es lo que siempre he querido para Rodrigo. Entonces le dije algo que fue completamente cierto, pero que también fue un cuchillo muy afilado envuelto en algodón de azúcar. Y tienes razón, Valentina. Probablemente estuve demasiado presente. Probablemente es mejor así, para todos. Conduje a casa en silencio esa noche. No fue un viaje largo, solo 15 minutos a través de las calles tranquilas de Madrid. Pasé por el Retiro, donde Rodrigo y yo solíamos caminar cuando era pequeño. Pasé por la clínica donde nació. Pasé por cada lugar que era un monumento a una vida que pensé que tenía sentido. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en el sofá. No encendí la luz y simplemente permanecí sentada durante 2 horas. Luego, alrededor de las 11 de la noche, me levanté. Fui a buscar mi teléfono y comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue al catering. Fue a las 11:15 de la noche, pero tenía el número de emergencia de Miguel, el propietario, en mis contactos. He trabajado con su empresa durante 15 años. He celebrado bodas, aniversarios, cenas corporativas en mis aulas magistrales. Cuando respondió, somnoliento, simplemente dije: «Miguel, necesito cancelar la boda de Rodrigo para mañana». Hubo un silencio largo. «Isabel, ¿qué? ¿Pasó algo? ¿Se canceló la boda?» «No, la boda todavía está sucediendo. Solo no habrá comida. Te llamaré mañana con los detalles, pero necesito que entiendas que esto es definitivo. Nada de retrasos, nada de cambios. La boda mañana no tiene catering. ¿Comprendido?» Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La siguiente fue a María, la florista. Un mensaje de texto a las 11:45. «María, cancela todo el arreglo floral para la boda de Rodrigo Hernández mañana. Comunícate con el salón de eventos y diles que ninguna flor llegará. Gracias». Luego fue Diego, el fotógrafo. Una llamada, una sola frase. «La boda de mañana ya no necesita fotógrafo. Cancelado. Te haré una transferencia bancaria para cubrir cualquier gasto adelantado». El DJ fue más complicado. Tenía que ser una llamada larga. Jorge era viejo, amable, hablador. Había estado en mi cumpleaños número 50. Cuando le dije que la boda estaba cancelada, preguntó sobre los proveedores, preguntó si Rodrigo estaba bien, preguntó si yo estaba bien. «Estoy perfectamente», le dije. «Solo necesito que no estés en ese salón mañana. Nada de música, Jorge, ninguna canción, ningún baile de apertura, nada». «Isabel, hermana, no entiendo qué está pasando». «Tampoco yo todavía», dije, «pero cuando lo sepa te llamaré». El salón de eventos fue el más fácil. Simplemente llamé y pedí hablar con el gerente. Era casi medianoche, pero estos lugares tienen líneas nocturnas. Le dije directamente: «Soy Isabel Martínez, propietaria de la propiedad donde el evento de Rodrigo Hernández está previsto para mañana a las 3 de la tarde. He decidido cerrar la propiedad por renovaciones. El evento no puede proceder. Esto es oficial, está documentado y es inapelable». Fue cuando colgué ese teléfono cuando realmente lo sentí. Fue como si hubiera presionado un botón que desactivaba algo, no solo en la logística de una boda, sino en una parte de mí.
una parte que había estado guardada durante tanto tiempo. Luego hice la llamada a mi abogado. Su nombre es Fernando, y es el tipo de hombre que responde a mensajes de voz a las 12:30 am, porque sabe que la gente que llama a esas horas tienen problemas reales. Cuando respondió, incluso dormido, cambió cuando oyó mi voz. Isabel, ¿estás bien? Necesito acciones inmediatas respecto a la propiedad en Salamanca, la que está bajo mi nombre. Los inquilinos necesitan un aviso de desalojo. 30 días, todos los términos legales aplicables. Y necesito saber si hay algún acuerdo arrendatario firmado. Fernando estuvo completamente despierto en 2 segundos. No hay acuerdo escrito, dijo. Hemos hablado de esto. Es tu propiedad. Los ocupantes son tu hijo y su pareja, sin contrato formal. ¿Qué sucedió, Isabel? Me pidieron que desapareciera, así que estoy desapareciendo. Quiero que la casa vuelva a ser mía. Está bien, pero necesito comprender la situación completa. ¿Hay una pelea? ¿Hay dinero involucrado? Dinero, dije. Sí, mucho. 30.000 euros en esta boda que acabo de cancelar completamente. Una casa que les he permitido ocupar sin pagar nada durante 2 años. Una vida de apoyo que está siendo rechazada. Fernando escuchó mientras yo hablaba. No me detuvo. No me dijo que estaba siendo irracional o impulsiva. Solo escuchó a su vieja amiga hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, recuperar su poder. Escribiré los papeles esta noche, dijo. Te los puedo tener mañana por la mañana. Pero, Isabel, quiero que entiendas que una vez que hago esto, las cosas van a cambiar entre tú y Rodrigo. Tal vez de forma permanente. Ya han cambiado, dije, desde hace un tiempo. Pasé esa noche sin dormir. Estaba sentada en mi balcón, mirando la ciudad dormir, tomando café que me había hecho alrededor de las 3 de la mañana y simplemente observando. No estaba enfadada, sorprendentemente. Estaba clara. Era como si toda la confusión de los últimos 2 años, toda la lucha por entender qué había sucedido con mi hijo y por qué, hubiera sido reemplazada por una claridad cristalina. Valentina había pedido mi desaparición. Lo había pedido directamente, deliberadamente, frente a Rodrigo, quien no dijo nada, quien no me defendió, quien permitió que sucediera. Y así, por una vez en mi vida, iba a hacer exactamente lo que alguien pedía. Alrededor de las 7 de la mañana del día de la boda, cuando el sol estaba apenas comenzando a colorear el cielo de naranja y rosa, Fernando me envió un correo electrónico, el aviso de desalojo. Todos los papeles completados, todo legal, todo ejecutable. Envié los papeles a través de un servicio de entrega certificada. Especifiqué que se entregaran entre las 3 y las 4 de la tarde, que es exactamente cuando Rodrigo y Valentina deberían estar en el salón de eventos, descubriendo que no hay catering, no hay flores, no hay DJ, no hay fotógrafo, no hay nada. Luego hice algo que fue probablemente la decisión más tranquila, pero más deliberada que tomé durante esa semana. Conduje hasta el salón de eventos. Fue un salón hermoso, en las afueras de Madrid, con un jardín de rosas blancas y caminos de piedra. Lo había elegido con Rodrigo en persona hace 3 meses. Recuerdo que dijo, «Mamá, mira qué bonito es». Y recuerdo pensar que valía la pena cada euro que gastaba si lo hacía sentir así. Llegué alrededor de las 2 de la tarde. El lugar estaba siendo preparado. Había un equipo colocando sillas blancas en filas perfectas. El aire olía a flores, aunque ninguna de esas flores estaría en los arreglos que había pagado. Había un hombre checando el sonido, asegurando que los altavoces funcionaran. Ninguno de esos altavoces tocaría la música que había elegido. El gerente del salón me vio y corrió hacia mí,
pálido. Señora Martínez, recibimos un aviso extraño sobre una cancelación, pero los clientes siguen esperando, confirmados para hoy. No entiendo qué está pasando. La boda, dije, con la calma de alguien que había sido muy clara en sus instrucciones hace exactamente 24 horas. No está sucediendo hoy. No hay evento hoy. El salón está cerrado para renovaciones. Pero, señora Martínez, el contrato es bajo mi nombre. Soy la que paga por este espacio y estoy ejerciendo mi derecho de cancelar. Así que cuando los invitados comiencen a llegar, les pides que se vayan. Cuando Rodrigo y Valentina lleguen, les dices lo mismo. Comprendido. No me quedé para ver la reacción. Conduje de nuevo a mi casa, estacioné en el garaje y cerré la puerta. Luego encendí mi teléfono y coloqué un aviso de no molestar. Necesitaba paz. Lo que sucedió durante las horas siguientes fue lo que yo ahora llamaría la explosión. Mi teléfono comenzó a zumbar alrededor de las 3:45 de la tarde. Llamadas de Rodrigo, mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Un mensaje de voz de Valentina que era poco menos que un aullido. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Mensajes de tíos y tías preguntando qué estaba pasando. Mi hermana fue la primera persona, aparte de Rodrigo, en entender, y ella simplemente escribió: Isabel, Dios mío, decime qué sucedió. Pero no respondí a ninguno. Simplemente dejé que sonaran, dejé que zumbaran, dejé que el caos existiera en un espacio digital que yo había elegido no entrar. Alrededor de las 9 de la noche conduje hasta mi despacho. Tenía algunos documentos que necesitaba verificar, algunos papeles que necesitaba guardar, y necesitaba salir de mi apartamento, donde el silencio había comenzado a sentirse como una acusación. Mientras conducía a través de las calles de Madrid, pasé al lado del salón. Todavía había luces encendidas. Pude ver a la gente saliendo en pequeños grupos, pareciendo aturdidos. Vi a Valentina de pie en la entrada, y aunque no podía ver su rostro claramente, podía ver la forma de su cuerpo, rigidez, shock, una postura de alguien cuyo mundo había sido, literalmente, cancelado. Parte de mí sintió algo entonces, una pizca de lo que probablemente era lástima. Luego recordé la forma en que me pidió que desapareciera. Recordé la sonrisa. Recordé que Rodrigo estaba de pie exactamente al lado de ella, permitiendo que sucediera. Y la lástima se fue. Todavía no había respondido a Rodrigo cuando llegó a mi apartamento alrededor de las 11 de la noche. Simplemente se presentó. Golpeó la puerta. Cuando abrí, estaba lloviendo y él estaba completamente mojado. Mamá, ¿qué hiciste? No lo invité a entrar. Simplemente lo miré. Hice exactamente lo que me pidieron. Desaparecí. Cancelaste la boda. Cancelaste toda la boda. Los invitados llegaron a un salón vacío. No había comida, no había flores, no había nada. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puedes preguntar eso? Dije. ¿Cómo tienes la cara de estar aquí, mojado por la lluvia, enfadado conmigo, cuando hace exactamente 24 horas permitiste que tu futura esposa me pidiera que desapareciera de tu vida? Vio algo en mi rostro entonces, algo que debió impactarlo, porque su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no supe qué hacer. Estábamos nerviosos. Ella estaba estresada. Pensé que ¿Sí qué? Pregunté. Si permitías que alguien que amo me humillara en mi propia cocina, frente a ti, ¿eso haría que ella se sintiera mejor? Que yo desapareciera literalmente de tu vida. Eso no es lo que ella quiso decir. Eso es exactamente lo que ella quiso decir, Rodrigo, y tú lo sabes. Ambos lo sabemos. La diferencia es que yo he pasado los últimos 24 horas haciendo exactamente lo que pidió.
Ahora necesito que entiendas. Tengo 30 años de inversión en tu vida, 30 años de apoyo, de dinero, de presencia. Pagué 30.000 euros de mi propio bolsillo para una boda que sucedería para una pareja que no me quería en la vida. Así que ya no estoy aquí. ¿Qué significa eso?, preguntó Rodrigo y su voz se rompió. Significa que has tenido 24 horas para elegir, y elegiste. Elegiste a alguien que quería hacerme desaparecer. Elegiste no defenderme. Elegiste permitir que sucediera. Así que ya no tengo una razón para estar en tu vida. Ya desaparecí, tal como pediste. Cerré la puerta. No literalmente cerré la puerta en su cara, pero eso es lo que sucedió de todas formas. Lo hice figurativamente, metafóricamente, de todas las maneras que importaban. Luego comencé el proceso real de recuperar lo que era mío. Los siguientes 30 días fueron lo más tranquilo que me había sentido en años. No, espera, déjame ser más precisa. Los siguientes 30 días fueron lo más claro que me había sentido en años. Había paz en esa claridad, incluso cuando era un poco agonía. El aviso de desalojo fue entregado a las 3 de la tarde en punto del día siguiente. Fernando me envió una foto del documento entregado, firmado y confirmado. Rodrigo llamó aproximadamente 3 minutos después. No respondí. Luego envió un mensaje de texto. ¿Qué es esto? ¿Me estás echando de la casa? Sí, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Valentina llamó después. Su tono fue diferente. Menos shock, más cálculo. Isabel, necesitamos hablar sobre esto. Esto no es justo. Nosotros vivimos aquí. Tenemos derechos de inquilinos. No tienes derechos de inquilino, respondí con calma. No hay contrato. Esto es una propiedad privada de la que eres ocupante sin derecho. Tienes 30 días. Fernando, mi abogado, manejará todos los detalles. Colgué. Mi hermana, Carmen, llegó a mi apartamento 2 días después. Ella es 5 años mayor que yo, divorciada, sin hijos, y probablemente la mujer más inteligente que conozco. Cuando le abrí la puerta simplemente me miró. «Necesito que te expliques», dijo. Así que lo hice. Le conté la escena en la cocina, le conté lo que Valentina dijo, le conté la decisión que tomé, le conté todo. Carmen escuchó. No me interrumpió. Cuando terminé, simplemente se quedó sentada, mirando por la ventana durante un tiempo muy largo. «Mira», dijo finalmente, «sé que esto va a sonar terrible, pero tengo que decirlo. Valentina estaba en lo correcto sobre una cosa». Sentí mi garganta apretarse. «Habías estado demasiado presente en su vida», continuó Carmen. «Lo vi durante años. Cómo Rodrigo te miraba buscando aprobación. Cómo construyó su relación con Valentina en secreto para evitar tu desaprobación. No estoy diciendo que lo que Valentina hizo fue amable, porque no lo fue, pero apuntó algo real. Así que cancelé la boda completa porque ¿tenía razón en eso? Cancelaste la boda porque fue el momento en que finalmente estableciste un límite, dijo Carmen. Probablemente fue la forma equivocada de hacerlo, pero fue honesta, ¿verdad? Fue tu forma de decir, aquí está mi límite, aquí termina mi invisibilidad voluntaria. Luego Carmen me hizo la pregunta más importante que alguien me hizo durante ese mes. ¿Qué quieres que suceda ahora? Y no sabía cómo responder, porque la verdad era complicada. Quería que Rodrigo viniera a mí, pidiera perdón, reconociera lo que había hecho. Pero también sabía que eso probablemente nunca sucedería. Valentina nunca lo permitiría. Y Rodrigo, bueno, había demostrado ya quién elegía. «Quiero que mis 30.000 euros vuelvan», dije, solo para tener algo que decir.
¿Los vas a demandar?, preguntó Carmen. No sé, dije, porque eso sería una pelea pública, horrible, donde todo el mundo sabrá el drama. ¿Estás lista para eso? No lo estaba. Pero tampoco podía dejar que pareciera que simplemente había perdido 30.000 euros porque elegí mal a quien amar. Fernando sugirió un enfoque diferente. En lugar de una demanda, simplemente le dije a Rodrigo que esperaba que los 30.000 euros fueran reembolsados antes de que el mes de desalojo terminara. Fue presentado no como una demanda, sino como una expectativa razonable. El dinero llegó 10 días después, dividido en 2 transferencias, cada una con una nota que decía «Lamento, lamento», como si eso fuera suficiente, como si 2 palabras pudieran deshacer lo que su indiferencia me había hecho. 30 días después de la entrega del aviso, Rodrigo y Valentina se fueron. Alquilaron un pequeño apartamento en un barrio diferente. No fue lo que querían, claramente. Sé que fue lo que pudieron permitirse sin depender de mí. Fui a la casa una semana después de que se fueron. No esperaba encontrar desorden. Necesitaba ver los espacios que había llenado de amor durante 2 años, ahora vacíos. La cocina donde había cocinado para ellos, la sala donde imaginé que tendrían hijos, el balcón donde Rodrigo y yo solíamos hablar hasta las 2 de la mañana. Todo estaba vacío, estaba completamente vacío. Fue entonces cuando lloré. Lloré en esa cocina, con mis manos en la encimera de mármol que había pagado para reemplazar, porque los últimos 30 días no habían sido una victoria, eran el final de una derrota que había empezado años atrás. Pero también fue algo más, también fue una reclamación, una forma de decir, he permitido que desaparecieras de mi vida tantas veces, pero esta fue la última. Ahora es noviembre, casi 6 meses después de la boda que no sucedió. Rodrigo me llamó hace 3 semanas. No esperé que lo hiciera. Tenía su número bloqueado, así que fue una sorpresa cuando escuché su voz en mi buzón de voz. Mamá, sé que probablemente no quieres hablar conmigo. Sé que lo arruiné. Arruiné todo. Y me he estado viendo a un terapeuta. Y quería que supieras que he estado tratando de entender lo que sucedió. De entender por qué permití que sucediera, de entender por qué no te defendí. Hizo una pausa. Valentina y yo terminamos hace 2 meses, continuó. No salió bien. Ella se volvió diferente después de la boda. O tal vez siempre fue así y simplemente no lo vi. De cualquier forma, está fuera de mi vida ahora. Otra pausa. Siento haber permitido que ella te pidiera que desaparecieras. Siento no haber dicho nada. Siento todo lo que sucedió. Siento no haberlo visto venir. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Lo escuché 3 veces. Luego lo guardé. Dejé que pasara una semana. Luego 2. Luego 3. Finalmente, hace unos días lo llamé. Respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando cada segundo desde que dejó ese mensaje. «¿Mamá?» «Hola, Rodrigo», dije. Y fue extraño, porque mientras lo decía, no sentí ira, sentí cansancio. Sentí la pesadez de una relación que había sido casi destruida completamente y que ahora tendría que ser reconstruida desde el principio, y no de la forma en que cualquiera de nosotros hubiera elegido. «Vengo a visitarte», le dije. «Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y Rodrigo, quiero que entiendas algo. No voy a olvidar esto. No voy a perdonarlo como si nunca hubiera sucedido. Pero voy a intentar seguir adelante. Voy a intentar reconstruir esto». «¿De verdad?», preguntó, y sonaba como un pequeño niño. «De verdad», dije, «pero nunca,
Nunca jamás voy a permitir que alguien me pida que desaparezca de tu vida sin que yo haga algo al respecto. Cuando colgué, estaba sentada en mi balcón, mirando a Madrid extenderse hacia el horizonte. Pensé en la mujer que era hace 6 meses. Pensé en la que era cuando Valentina me pidió que desapareciera. Pensé en las elecciones que había hecho, algunas de las cuales fueron explosivas y problemáticas, pero todas las cuales fueron mías. Aquí es donde muchas personas dirían que aprendí una lección sobre comunicación y establecimiento de límites de forma saludable. Aquí es donde la mayoría de los videos de YouTube te dirían que hablé con Rodrigo, que Valentina perdió el contacto permanentemente, que todos crecimos. La verdad es más complicada. Cuando Rodrigo y yo finalmente nos sentamos en mi cocina, una semana después de esa llamada, fue extraño, fue incómodo. Fue como conocer a un extraño que compartía mi ADN, pero también fue necesario. Me pidió disculpas, lloró. Explicó que había tenido tanto miedo de perder a Valentina que le permitió reescribir quién era yo para él. Le permitió convencerlo de que mi amor era asfixiante, cuando era lo único real que tenía. Cuando ella dijo eso en la cocina, dijo Rodrigo, con lágrimas en las mejillas, vi tu cara, como si me hubiera tirado un acantilado, como si te hubiera fallado de una forma que no había retorno. Quería defenderla y también defenderme, pero simplemente congelé. Entiendo, le dije, y lo hacía. No completamente, pero lo hacía. ¿Vas a perdonarme?, preguntó. Eventualmente, dije, pero primero necesito que entiendas algo. Lo que hiciste o lo que no hiciste me dolió más que cualquier cosa que Valentina pudo haber dicho. Te elegí amarte, y tú permitiste que alguien me rechazara sin defenderme. Lo sé, dijo Rodrigo, lo sé. Entonces, ¿por qué cancelé la boda completa? Probablemente es la pregunta que se han estado haciendo. La respuesta no es simple, porque Valentina fue grosera conmigo. Es porque llegué a un punto donde no podía ser invisible para mí misma, donde no podía permitir que alguien que amaba me pidiera desaparecer sin que hubiera consecuencias reales. ¿Fue drástico? Absolutamente. ¿Fue vengativo? Probablemente. ¿Fue la forma correcta de manejar la situación? Definitivamente no. Pero fue honesto, fue real, fue mío, y fue el catalizador que Rodrigo necesitaba para ver lo que Valentina realmente era, para preguntarse si alguna pareja valía la pena perder a su madre. La respuesta fue no. Ahora, 6 meses después, Rodrigo y yo estamos reconstruyendo lo que teníamos. No es lo mismo, nunca será lo mismo, pero es más honesto, es más real. Una relación basada en límites y respeto mutuo, no en mi disponibilidad infinita y la asunción de que siempre estaré aquí. Valentina desapareció de nuestras vidas completamente. Rodrigo dice que se fue a vivir a Barcelona con otro hombre. No sé los detalles y honestamente no me importa. La casa en Salamanca permanece vacía la mayoría del tiempo. He pensado en alquilarla, he pensado en venderla, pero por ahora simplemente la dejo estar. A veces voy a sentarme en ese balcón donde Rodrigo y yo solíamos estar juntos, y simplemente respiro. ¿Fue todo esto por 30.000 euros? No. Fue por saber que valgo algo. Fue por saber que no debo desaparecer sin luchar. Fue por finalmente establecer un límite y decirle al mundo, incluyendo a mi propio hijo, que tengo un límite. Y eso, creo, fue el verdadero regalo que obtuve de todo esto. Escribo esto porque alguien necesita escucharlo. Alguien está permitiendo que lo invisibilicen, que sientan que sus contribuciones no importan, que su amor es servicio, no elección. No fue perfecto, pero lo que aprendí, a veces necesitas desaparecer para que te vean,
alejarte completamente, mostrar qué sucede sin ti, porque para quien realmente ama, la ausencia duele más que cualquier palabra. Rodrigo me ama. Lo supe cuando sentí el peso de su ausencia, cuando tuvo que enfrentar la realidad de que yo ya no estaría siempre disponible, cuando tuvo que preguntarse, quizás por primera vez en su vida, ¿quién soy yo sin mi mamá? La respuesta a esa pregunta es lo que definitivamente lo llevó de vuelta a mí. Si tienes un Rodrigo en tu vida, alguien que amas sin límites mientras te ignoran, el mensaje es claro. No necesitas cancelar una boda para ganar respeto, pero sí necesitas desaparecer para que comprendan que no eres infinita, que tienes un límite. Que cuando lo alcanzas, toda tu disponibilidad se va con él. Y a veces es solo cuando desaparecemos que finalmente somos vistas. Cuando me preguntan si me arrepiento de cancelar la boda, la respuesta es simple: no. Me arrepiento de que fuera necesaria, me arrepiento de años siendo invisible, de las cenas omitidas, las llamadas sin respuesta, de permitir que Valentina ocupara el lugar de mi presencia en la vida de Rodrigo. Pero la cancelación en sí, el acto de recuperar poder, eso no. Y si tuviera que hacer todo de nuevo, sabiendo lo que sé ahora, probablemente lo haría exactamente igual.